La primera vez que Alejandra oyó el nombre de Arturo Monteagudo fue en la tele, una noche cualquiera de un martes cualquiera, mientras cenaba un bocadillo de atún sentada en el sofá de su apartamento de 30 metros cuadrados y cambiaba de canal sin demasiado interés. Daban la noticia de su muerte en todos los informativos. El empresario más rico del país, fundador de un imperio de distribución alimentaria que facturaba miles de millones al año, había fallecido a los 83 años en su mansión de La Moraleja, rodeado de sus 4 hijos, de sus 9 nietos y de un enjambre de abogados que llevaban meses preparando el traspaso del holding familiar. Alejandra se quedó mirando la pantalla con la misma atención distraída con que se miran las noticias de gente que no tiene nada que ver con uno, y luego apagó la tele, fregó el plato en el fregadero y se fue a dormir sin darle más vueltas. Ni por un instante se le pasó por la cabeza que la muerte de aquel anciano millonario iba a cambiar su vida de una manera tan radical que, cuando quisiera darse cuenta, ya no habría vuelta atrás. 3 semanas después, una llamada telefónica la despertó a las 8 de la mañana. Al otro lado de la línea, una voz de hombre, educada pero firme, se presentó como el notario encargado de la testamentaría de don Arturo Monteagudo y le pidió que se personara en su despacho a la mayor brevedad posible. Alejandra, que estaba medio dormida y no entendía nada, le preguntó si se trataba de una broma. El notario le aseguró que no, que era un asunto muy serio, y que su presencia era absolutamente imprescindible porque figuraba como beneficiaria principal del testamento del difunto. Colgó el teléfono con la sensación de estar soñando, se duchó con agua fría para despejarse, se puso el único vestido elegante que tenía en el armario y tomó un autobús hacia el centro de Madrid sin saber muy bien qué esperar de aquella cita absurda. El despacho del notario era un edificio señorial de la calle Serrano, con escaleras de mármol, techos altísimos y una recepcionista que la miró de arriba a abajo con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el desprecio. La hicieron pasar a una sala de juntas donde ya estaban reunidos los 4 hijos de Arturo Monteagudo y un enjambre de abogados que ocupaban todos los asientos disponibles. El mayor de los hermanos, un hombre de unos 60 años con el pelo plateado y la mandíbula apretada como un cepo, la fulminó con la mirada en cuanto la vio entrar. La hija pequeña, una mujer rubia con demasiadas joyas y muy poca paciencia, cuchicheaba con uno de los letrados mientras señalaba a Alejandra sin el menor disimulo. Los otros 2 hermanos, gemelos idénticos de mediana edad, parecían más desconcertados que enfadados, como si todavía no hubieran procesado del todo lo que estaba a punto de ocurrir. El notario, un hombre calvo y menudo que se llamaba don Felipe, tomó la palabra cuando todos estuvieron sentados. Con una voz monótona que no dejaba traslucir emoción alguna, procedió a leer el testamento de Arturo Monteagudo. Las primeras cláusulas eran las esperadas: legados para los nietos, donaciones a fundaciones benéficas, la cesión de la mansión de La Moraleja al hijo mayor. Pero cuando llegó a la cláusula 7ª, el notario hizo una pausa, carraspeó ligeramente y leyó algo que hizo estallar la sala en un caos de gritos y protestas. El 80% de la fortuna de Arturo Monteagudo, valorada en más de 300 millones de euros, quedaba en herencia para doña Alejandra Vargas, una camarera del bar de la esquina de su casa, a la que el difunto apenas conocía pero a la que consideraba merecedora de la mayor de las recompensas. Alejandra sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 300 millones de euros. Ella, que se había pasado los últimos 10 años sirviendo cafés y doblando servilletas por un sueldo de 1.000 euros al mes, que vivía en un apartamento alquilado donde la calefacción funcionaba cuando quería y la nevera ronroneaba como un gato enfermo. Ella, que no tenía familia, ni pareja, ni ahorros, ni planes de futuro más allá de llegar a fin de mes sin endeudarse demasiado. Ella se acababa de convertir, por obra y gracia de un testamento incomprensible, en la mujer más rica del país. Los hijos de Arturo Monteagudo no tardaron ni 10 segundos en reaccionar. El mayor se puso en pie de un salto y gritó que aquello era un disparate, que su padre no estaba en sus cabales cuando firmó ese testamento, que iba a impugnarlo ante todos los tribunales del mundo. La hija rubia rompió a llorar, un llanto más de rabia que de pena, mientras le gritaba a Alejandra que era una trepadora, una cazafortunas, una cualquiera que se había metido en la cama de un anciano para robarle su herencia. Los gemelos, más contenidos,
se limitaron a mirar a Alejandra con una mezcla de incredulidad y desprecio, como si estuvieran ante un espécimen zoológico particularmente repugnante. Uno de los abogados pidió calma, otro amenazó con denunciar al notario por prevaricación, y durante unos minutos la sala de junta se convirtió en un campo de batalla donde todos gritaban y nadie escuchaba. Alejandra, mientras tanto, permanecía sentada en su silla, pálida como el papel, sin ser capaz de articular una sola palabra. No entendía nada, absolutamente nada. Había visto a Arturo Monteagudo en contadas ocasiones, apenas media docena de veces en los últimos 5 años. Era un cliente habitual del bar donde ella trabajaba, el Café Central, un local modesto con mesas de formica y una barra de aluminio que olía siempre a café recién hecho y a churros. El anciano aparecía por allí 2 o 3 veces por semana, siempre solo, siempre a media tarde, y se sentaba en la misma mesa, junto a la ventana que daba a la plaza. Pedía un café solo, sin azúcar, y a veces se quedaba una hora entera mirando a la gente pasar, en silencio, con la mirada perdida en algún recuerdo que Alejandra nunca se había atrevido a preguntar. Ella le servía el café, le sonreía por cortesía profesional, y a veces intercambiaban un par de frases intrascendentes sobre el tiempo o sobre lo mal que estaba el tráfico. Nada más. Jamás habían tenido una conversación profunda, jamás habían compartido confidencias, jamás había habido entre ellos nada que se pareciera remotamente a una relación de amistad, y mucho menos a un romance. ¿Por qué aquel hombre, al que apenas conocía, acababa de dejarla toda su fortuna? La pregunta se la repitió a sí misma 1000 veces durante los días siguientes. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la noticia como una jauría de lobos hambrientos, y de la noche a la mañana Alejandra se convirtió en el centro de todas las miradas. La llamaban, la camarera millonaria, la heredera misteriosa, la cenicienta del barrio. Los periodistas acampaban frente a su apartamento, los programas del corazón dedicaban horas enteras a especular sobre su supuesta relación con el difunto, y en las redes sociales circulaban todo tipo de teorías delirantes que iban desde el romance secreto hasta la manipulación psicológica de un anciano senil. Los hijos de Monteagudo, fieles a su palabra, presentaron una demanda de impugnación del testamento ante los tribunales, alegando que su padre no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó aquel documento, y contrataron a un equipo de detectives privados para investigar el pasado de Alejandra en busca de cualquier dato que pudiera desacreditarla. Alejandra, mientras tanto, seguía sin entender nada. Pero en lugar de esconderse, en lugar de esperar a que los tribunales decidieran su destino, decidió que necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber por qué Arturo Monteagudo le había dejado toda su fortuna, que había visto en ella aquel anciano, qué oscura razón se escondía detrás de un gesto que no tenía ninguna lógica aparente. Y para averiguarlo, tenía que empezar por el principio. Tenía que investigar quién era realmente Arturo Monteagudo, más allá de los titulares de los periódicos y las portadas de las revistas económicas. Tenía que descubrir qué clase de hombre había sido, qué secretos había guardado, y qué relación podía tener con ella sin que ella misma lo supiera. Contrató a un investigador privado, un tipo discreto y eficaz que se llamaba Lucas y que le habían recomendado en una cafetería mientras se escondía de los periodistas. Lucas aceptó el caso sin hacer demasiadas preguntas, se embolsó un buen adelanto en efectivo y desapareció durante varias semanas con la promesa de encontrar respuestas. Lo que descubrió, cuando por fin regresó con un informe detallado, dejó a Alejandra sin habla. Arturo Monteagudo no era el hombre que todo el mundo creía conocer. No era el empresario hecho a sí mismo que había construido un imperio desde cero, no era el padre de familia ejemplar que aparecía en las fotos de las revistas, no era el filántropo generoso que donaba millones a obras benéficas. O quizás sí lo era, pero también era algo más. Algo que había ocultado durante décadas bajo una coraza de silencio y dinero. El investigador había descubierto, rebuscando en archivos polvorientos y hemerotecas olvidadas, que Arturo Monteagudo había tenido una hermana. Una hermana pequeña, 10 años menor que él, que se llamaba Rosa y que había muerto en un accidente de tráfico cuando tenía 25 años. La muerte de Rosa había sido el detonante de algo que Monteagudo se había encargado de borrar de su biografía oficial,
el empresario había pasado 6 meses internado en un psiquiátrico, diagnosticado con una depresión severa que estuvo a punto de costarle la vida. Y cuando salió de allí, cuando consiguió recomponer los pedazos de su existencia destrozada, hizo algo que muy pocas personas sabían: dedicó el resto de su vida a buscar a personas que le recordaran a Rosa, a personas vulnerables, a personas que luchaban cada día por sobrevivir, y las ayudó en secreto, sin pedir nada a cambio, sin revelar su identidad, sin esperar reconocimiento. Alejandra leyó aquel informe con el corazón en un puño. Las piezas empezaban a encajar, pero todavía faltaba algo. ¿Qué tenía que ver ella con Rosa? ¿Por qué ella, entre todas las personas a las que Monteagudo había ayudado en secreto a lo largo de los años, había sido la elegida para recibir su fortuna? La respuesta estaba en un detalle que Lucas había dejado para el final, como si supiera que aquello era lo más importante. La hermana de Monteagudo, Rosa, había tenido una hija. Una niña que nació fuera del matrimonio, fruto de una relación clandestina con un hombre casado, y que fue dada en adopción al nacer para evitar el escándalo. Aquella niña, según los documentos que el investigador había conseguido desenterrar, se llamaba Alejandra. El impacto de aquella revelación fue tan brutal que Alejandra tuvo que sentarse para no caerse al suelo. Arturo Monteagudo no le había dejado su fortuna por un capricho senil, ni por un romance secreto, ni por ninguna de las razones absurdas que habían especulado los medios. Se la había dejado porque era su tío. Porque ella era la hija de Rosa, la sobrina que nunca había conocido, la última descendiente de su hermana muerta. El anciano la había encontrado, quién sabe cómo, después de años de búsqueda infructuosa. La había localizado, había empezado a frecuentar el bar donde ella trabajaba para observarla de cerca, para ver con sus propios ojos en qué clase de mujer se había convertido la hija de su hermana. Y luego, sin decirle nada, sin revelarle su identidad, había decidido legarle todo su patrimonio como una forma de compensar el daño que su familia le había hecho a Rosa tantos años atrás, cuando la obligaron a dar a su hija en adopción y borraron su rastro como si nunca hubiera existido. Alejandra lloró durante horas. Lloró por la madre que nunca había conocido, por el tío que había muerto sin revelarle su secreto, por los años perdidos, por la familia que le había sido arrebatada sin que ella lo supiera. Pero también lloró de alivio, porque la verdad, por dura que fuera, era infinitamente mejor que todas las mentiras que habían circulado sobre ella en las últimas semanas. Ya no era la camarera trepadora que se había metido en la cama de un anciano para robarle su fortuna. Era la heredera legítima de un hombre que había querido reparar una injusticia antigua, la sobrina de un empresario atormentado por la culpa, la hija de una mujer a la que nunca podría abrazar pero a la que por fin podía ponerle nombre. Con el informe de Lucas en la mano, Alejandra se presentó en el juzgado donde se tramitaba la impugnación del testamento. Los hijos de Monteagudo estaban allí, con sus abogados y sus trajes caros y sus expresiones de suficiencia. Pero cuando Alejandra depositó el informe sobre la mesa del juez, cuando se leyó en voz alta el contenido de aquellos documentos, cuando se demostró con pruebas irrefutables que ella era la sobrina biológica de Arturo Monteagudo, la expresión de los hermanos cambió por completo. El mayor palideció, la rubia enmudeció, los gemelos intercambiaron una mirada de incredulidad. Ninguno de ellos sabía nada de Rosa, ninguno de ellos había oído hablar de aquella hermana que su padre había mantenido en secreto durante décadas. La impugnación del testamento se desestimó en cuestión de semanas, y Alejandra se convirtió oficialmente en la heredera universal de Arturo Monteagudo. Pero la historia no terminó ahí. Porque Alejandra, que había sido pobre toda su vida, que sabía lo que era pasar hambre y frío y miedo, decidió que aquellos 300 millones de euros no eran solo suyos. Eran también de su madre, de su tío, de todas las personas que habían sufrido en silencio sin que nadie les tendiera una mano. Creó una fundación con el nombre de Rosa, dedicada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad, a madres solteras sin recursos, a niñas que, como ella, habían sido dadas en adopción sin conocer sus orígenes. Compró el bar donde había trabajado durante tantos años, el Café Central, y lo reformó sin perder su esencia,
conservando la barra de aluminio y las mesas de formica y la mesa junto a la ventana donde Arturo Monteagudo se sentaba a tomar su café solo sin azúcar. Siguió viviendo en el mismo apartamento de siempre, con la misma nevera ruidosa y la misma calefacción caprichosa, porque ya se había acostumbrado y porque el lujo, había descubierto, no le interesaba lo más mínimo. La última escena de esta historia sucede en el Café Central, una tarde de invierno, con la lluvia golpeando suavemente contra los cristales de la ventana. Alejandra está sentada en la mesa que antes ocupaba su tío, con una taza de café solo sin azúcar entre las manos y la mirada perdida en la plaza. Sobre la mesa, junto al azucarero, descansa una fotografía antigua, la única que Lucas pudo encontrar de Rosa, su madre. Es una foto en blanco y negro, un poco borrosa, en la que se ve a una mujer joven de pelo oscuro y sonrisa triste, una mujer que se parece tanto a ella que a veces, cuando se mira al espejo, siente que la está viendo a través del cristal. Alejandra acaricia la foto con la yema de los dedos, sonríe para sus adentros y le dice en un susurro que ya está, que todo ha terminado, que puede descansar en paz. Porque la justicia, esa palabra que a veces suena tan vacía, ha llegado por fin. Y aunque ha tardado 30 años en hacerlo, ha llegado para quedarse. La Fundación Rosa Monteagudo abrió sus puertas 6 meses después de que la sentencia judicial confirmara a Alejandra como heredera universal. El acto inaugural fue un evento sobrio, sin fotógrafos ni periodistas, porque Alejandra había aprendido a desconfiar de los medios y solo quería que aquello fuera un espacio seguro para las mujeres que necesitaran ayuda, no un espectáculo para las portadas de las revistas. Eligió un local amplio y luminoso en el mismo barrio donde había crecido, un antiguo taller de costura que llevaba años abandonado y que reformó por completo con la ayuda de un equipo de arquitectos que trabajaron a contrarreloj para tenerlo todo listo en la fecha prevista. La fachada era de ladrillo visto, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz a raudales, y en la entrada había una placa discreta que decía simplemente, Fundación Rosa. Porque ninguna mujer debería enfrentarse sola a la vida. El día de la inauguración, Alejandra reunió a un pequeño grupo de colaboradores, entre ellos Lucas, que había aceptado quedarse como jefe de seguridad después del caso, y Carmen, una de sus antiguas compañeras del Café Central, que sería la encargada de coordinar el centro de acogida. No hubo discursos. Solo un desayuno con café y churros, como los que servían en el bar, y una visita guiada por las instalaciones para que todos conocieran el lugar donde a partir de ese momento se iba a desarrollar la labor de la fundación. Los primeros casos llegaron antes incluso de que la fundación estuviera oficialmente operativa. El simple rumor de que una mujer con recursos estaba dispuesta a ayudar a otras mujeres en situaciones difíciles bastó para que el boca a boca hiciera su trabajo. Madres solteras que no podían pagar el alquiler, jóvenes embarazadas que habían sido expulsadas de sus casas, ancianas que vivían solas y no tenían a nadie que las cuidara, inmigrantes sin papeles que aceptaban trabajos precarios porque no tenían otra opción. La fundación les ofrecía alojamiento temporal, asistencia jurídica, apoyo psicológico y, sobre todo, un espacio donde no ser juzgadas, donde no tener que dar explicaciones, donde poder empezar de cero sin el peso de la culpa o del miedo. Alejandra se involucró personalmente en cada caso, se reunía con todas las mujeres que llamaban a la puerta, las escuchaba durante horas si era necesario, y luego se reunía con su equipo para buscar soluciones concretas. Había heredado una fortuna, sí, pero también había heredado la obsesión de su tío por hacer el bien sin pedir nada a cambio. Una de las primeras mujeres que llegó a la fundación se llamaba Julia. Tenía 23 años, un bebé de 4 meses en brazos y un moretón en la mejilla que intentaba ocultar con maquillaje barato. Su marido la había echado de casa el día anterior, después de una discusión que terminó con él pegándole delante del niño. Julia no tenía familia en la ciudad, no tenía amigos, no tenía ahorros. Había pasado la noche en un cajero automático, abrazada al bebé para que no pasara frío, y al amanecer una vecina le había hablado de la fundación. Alejandra la escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, y cuando Julia terminó de contar su historia, le dijo algo que nunca olvidaría, que ella también había estado sola, que también había tenido miedo,
y que si había creado aquella fundación era precisamente para que mujeres como ella no tuvieran que pasar nunca más por lo que habían pasado. Julia se quedó en la fundación durante 3 meses, recibió asistencia legal para denunciar a su marido, encontró un trabajo como dependienta en una panadería del barrio, y cuando por fin pudo alquilar un pequeño apartamento para ella y su hijo, se despidió de Alejandra con un abrazo tan fuerte que a ambas les costó separarse. Casos como el de Julia se repitieron decenas de veces durante los meses siguientes, y cada uno de ellos le confirmó a Alejandra que el dinero de su tío estaba sirviendo exactamente para lo que él habría querido. Pero también hubo casos más complejos, casos que la obligaron a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus propios fantasmas. Uno de ellos fue el de una mujer de mediana edad que se presentó en la fundación diciendo que era hija de Rosa, igual que ella, y que por tanto tenía derecho a una parte de la herencia. La mujer aportaba documentos falsos, testimonios comprados y una historia que se desmoronó en cuanto Lucas empezó a investigarla. Resultó ser una estafadora profesional que se había aprovechado de otras herencias en el pasado y que vio en la fortuna de Monteagudo una oportunidad para dar un gran golpe. Alejandra no presentó cargos contra ella, pero sí la hizo firmar un documento en el que se comprometía a no volver a intentar algo parecido, y luego la acompañó personalmente a la puerta y le deseó suerte. Cuando Carmen le preguntó por qué no la había denunciado, Alejandra respondió que aquella mujer también era una víctima de su propia codicia y de un sistema que no ofrecía segundas oportunidades, y que quizás algún día entendería que el dinero no era lo más importante. Mientras tanto, los hijos de Arturo Monteagudo no se habían rendido del todo. Aunque la impugnación del testamento había sido desestimada en primera instancia, recurrieron la sentencia ante la audiencia provincial, y el caso siguió coleando durante meses en los tribunales. Cada vez que parecía que el asunto estaba zanjado, los abogados de la familia presentaban un nuevo recurso, una nueva alegación, una nueva maniobra dilatoria que alargaba el proceso y mantenía a Alejandra en un estado de incertidumbre permanente. El mayor de los hermanos concedió una entrevista en televisión en la que acusó a Alejandra de haberse aprovechado de la debilidad mental de su padre, de haber falsificado las pruebas de parentesco, de ser una delincuente que merecía acabar en la cárcel. La entrevista fue muy comentada en las redes sociales, y durante unos días la fundación recibió una avalancha de mensajes de odio que obligaron a Lucas a reforzar la seguridad. Pero Alejandra se negó a responder a las provocaciones. Sabía que la verdad estaba de su lado, y confiaba en que la justicia terminaría dándole la razón. Fue por aquella época cuando Alejandra decidió que necesitaba saber más sobre su madre. No le bastaba con una fotografía borrosa y unos cuantos datos biográficos sacados de archivos polvorientos. Necesitaba saber quién fue Rosa, cómo vivió, qué sintió, por qué tomó las decisiones que tomó. Necesitaba reconstruir su historia para poder cerrar la herida que llevaba abierta desde el día en que supo que era adoptada. Contrató a una genealogista especializada en familias dispersas por la guerra y la posguerra, una mujer menuda y meticulosa que se llamaba Elvira y que trabajaba con una paciencia infinita. Elvira se sumergió en archivos parroquiales, registros civiles, hemerotecas y colecciones de cartas familiares, y poco a poco fue reconstruyendo la vida de Rosa como quien reconstruye un mosaico a partir de fragmentos diminutos. Descubrió que Rosa había sido una joven alegre y soñadora, que tocaba el piano, que escribía poemas que nunca publicó, que se enamoró perdidamente de un hombre que no le correspondía y que cuando se quedó embarazada, su familia la obligó a desaparecer. La enviaron a un pueblo perdido de la sierra, a una casa de parientes lejanos que no hicieron preguntas, y allí dio a luz a una niña que le arrebataron de los brazos antes de que pudiera ponerle nombre. Luego la obligaron a volver a Madrid, a fingir que no había pasado nada, a seguir con su vida como si aquel desliz no hubiera existido. Rosa lo intentó, pero no pudo. La culpa, la tristeza, la ausencia de aquella niña a la que nunca volvería a ver, la consumieron lentamente hasta que el accidente de tráfico que acabó con su vida fue casi un alivio. Alejandra lloró con cada nuevo detalle que Elvira le contaba. Lloró por la madre que nunca pudo criarla, por los años que pasó buscando un origen que desconocía, por la injusticia de un mundo que trataba a las mujeres como objetos desechables.
Pero también sintió una extraña forma de gratitud hacia Arturo Monteagudo, aquel tío que había localizado a la hija de su hermana después de décadas de búsqueda, que había empezado a frecuentar el bar donde trabajaba solo para verla de cerca, para comprobar que estaba bien, para asegurarse de que la vida no la había tratado tan mal como a Rosa. Ahora entendía por qué el anciano nunca le había revelado su identidad. No quería perturbarla, no quería desestabilizar la vida que con tanto esfuerzo se había construido. Prefirió amarla en silencio, protegerla desde la distancia, y dejarle toda su fortuna como un acto de amor póstumo, como una disculpa que llegaba 30 años tarde pero que era la única que podía ofrecerle. El recurso de los hijos de Monteagudo fue desestimado definitivamente un año después de la primera sentencia. La audiencia provincial confirmó la validez del testamento y la legitimidad de Alejandra como heredera universal, y el Tribunal Supremo inadmitió el último recurso de casación que intentaron presentar los abogados de la familia. La batalla legal había terminado, y Alejandra era oficialmente, sin posibilidad de marcha atrás, la mujer más rica del país. Pero a ella eso ya no le importaba. Lo que le importaba era la fundación, las mujeres que cada día llamaban a su puerta, las vidas que estaba ayudando a reconstruir. El dinero era solo una herramienta, un medio para alcanzar un fin, y el fin era mucho más grande que cualquier fortuna. El Café Central siguió siendo su refugio, el lugar al que acudía cuando necesitaba desconectar del ruido mediático y de las presiones de la fundación. Seguía sirviendo cafés algunas tardes, cuando Carmen necesitaba refuerzos, porque se negaba a olvidar sus orígenes y porque el contacto con la gente corriente le recordaba quién era y de dónde venía. Los clientes del bar, que al principio la miraban con una mezcla de admiración y extrañeza, terminaron acostumbrándose a ver a la millonaria detrás de la barra, con su delantal blanco y su sonrisa de siempre. Algunos incluso bromeaban con que era la camarera mejor pagada del mundo, y ella se reía, porque el sentido del humor era una de las pocas cosas que el dinero no le había quitado. Una tarde, mientras servía un café a un cliente que acababa de llegar, vio entrar por la puerta del bar a una mujer que le resultó vagamente familiar. Tardó unos segundos en reconocerla, era la hija pequeña de Arturo Monteagudo, la rubia de las joyas excesivas que tanto la había insultado en la notaría el día de la lectura del testamento. Venía sola, sin abogados, sin hermanos, con una expresión muy distinta a la de aquel día. Parecía más delgada, más cansada, más humana. Se sentó en una mesa apartada, pidió un café con leche y se quedó mirando a Alejandra con una mezcla de vergüenza y determinación. Luego, cuando Alejandra se acercó a servirle, la mujer le pidió disculpas. Le dijo que había estado ciega de rabia, que la muerte de su padre la había descolocado, que no supo gestionar el dolor y que la pagó con ella porque era la víctima más fácil. Le confesó también que la batalla legal le había costado su matrimonio, la relación con sus hermanos y una buena parte de su propia fortuna personal. Y que ahora, arruinada y sola, entendía por fin lo que su padre había querido hacer al dejarle la herencia a una desconocida. No era un castigo para sus hijos, era una lección. Una lección sobre la justicia, sobre la memoria, sobre la necesidad de reparar los errores del pasado. Alejandra la escuchó en silencio, sin interrumpir, como escuchaba a todas las mujeres que llegaban a la fundación. Cuando la hija de Monteagudo terminó de hablar, le ofreció un trabajo. No por compasión, se apresuró a aclarar, sino porque necesitaba a alguien con experiencia en gestión empresarial para llevar la administración de la fundación, y ella, a pesar de todo, tenía un currículum impecable en ese campo. La mujer se quedó en silencio unos segundos, incrédula, y luego rompió a llorar. Aceptó el trabajo, por supuesto, y con el tiempo se convirtió en una de las colaboradoras más valiosas de la fundación, en un ejemplo de que las segundas oportunidades existían para quien estaba dispuesto a aprovecharlas. Los años pasaron, como pasan siempre, y la Fundación Rosa Monteagudo creció hasta convertirse en una de las organizaciones de ayuda a la mujer más importantes del país. Abrieron delegaciones en varias ciudades, crearon una red de pisos de acogida para víctimas de violencia de género, pusieron en marcha un programa de inserción laboral que ayudó a cientos de mujeres a encontrar trabajo y recuperar su autonomía.
Alejandra se convirtió en un referente, en un símbolo de que el dinero podía servir para algo más que para acumularlo, y cada vez que le preguntaban por su historia, ella respondía siempre lo mismo, que no era la historia de una camarera que se hizo rica, sino la historia de una mujer que encontró a su familia cuando ya no la buscaba. La última escena de esta historia sucede en un banco del cementerio donde están enterrados Arturo y Rosa Monteagudo, dos hermanos que la vida separó y que la muerte, quizás, ha vuelto a reunir. Alejandra los visita todos los años, el día del aniversario de la muerte de su tío, y les lleva flores frescas y una carta escrita a mano que deposita sobre la lápida. Este año, la carta es más corta que otras veces, porque ya no necesita tantas palabras. Solo dice, gracias. Por la vida que me disteis sin saberlo. Por la justicia que llegó, aunque fuera tarde. Por enseñarme que el amor no necesita apellidos ni herencias para ser verdadero. Descansad en paz, que yo me ocupo de lo demás. Luego se levanta, se sacude el polvo del abrigo, y se va caminando despacio hacia la salida del cementerio, donde le espera su coche para llevarla de vuelta a la fundación. Porque todavía queda mucho por hacer, y Alejandra no piensa descansar hasta que cada mujer que llame a su puerta encuentre la ayuda que necesita. Esa es su herencia, la única que de verdad importa.